Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia de esta noche. Nos acompaña esta noche el maestro Antonio Pérez Gómez. Ya es un viejo conocido para, para participantes del diplomado, para egresados, para quienes no lo conozcan mucho. Antonio Pérez Gómez es licenciado en psicología, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza ya hace algunos años, ¿no? Y tiene una muy larga trayectoria en el sector salud, en instituciones de salud, en organizaciones de salud públicas y privadas. Aparte, forma parte del claustro de docentes del diplomado. Y lo invitamos y accedió muy amablemente, como siempre, es así, Toño, a que nos diera una conferencia especial acerca precisamente del papel y del desempeño del psicólogo en estos procesos de auditoría, acreditación, promoción de la mejora y de la calidad, ¿no? En términos generales. Entonces, ya sin más preámbulos, ya he hecho la presentación de Antonio. Y Antonio, adelante si quieres presentarte o empezar con tu conferencia. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues antes de exponer, realmente son pocas diapositivas, pero antes de empezar a exponer, me gustaría iniciar comentando que ningún sistema de gestión de calidad, llámese norma ISO, llámese premio a la competitividad, llámese cualquier otra metodología, Seis Sigma, requiere de una profesión específica, como por así decirlo. Entonces, el papel del psicólogo, bueno, pues será parte de la integración de un conjunto de personas con diferentes formaciones que, por supuesto, van a facilitar la implantación de este modelo. Entonces, y pues, también podríamos un poco separar en el sentido que cuando estemos trabajando e implementando este sistema de gestión de calidad, habrá que distinguir o separar si el papel es un papel de consultor, un papel de asesor, o un papel de auditor, un papel de evaluador. Pues también, por lo tanto, pues implicará un conocimiento de básicamente de la norma a la que se van a enfrentar, la norma con la cual van a trabajar, y también tendrá que ser a los procesos en los cuales van a asesorar, van a auditar o van a evaluar. Entonces, eso implicará siempre estos dos conocimientos. Repito, por un lado, el conocimiento de la norma en la cual van a trabajar, y segundo, la situación de conocer los procesos en los cuales van a participar. Hay muchísimos autores que podríamos estar hablando acá, sin embargo voy a resaltar a uno por lo que implica y tiene que ver precisamente con lo que Sergio decía de salud. Se llama Abedis Donabedian y habla de que la calidad tiene dos grandes componentes, un componente técnico y un componente humano. Entonces lo técnico, por supuesto, pues tendrá que ver con lo que hacemos, y lo humano tendrá que ver con lo que somos, ¿no? Entonces, en esta parte yo creo que es donde nosotros como psicólogos podemos participar muchísimo, ¿no? Voy a presentar unas pequeñas diapositivas y vamos comentando un poco sobre esta parte, ¿no? La situación es que cualquier modelo que nosotros implementemos o busquemos implementar va a llevar de alguna forma la intención de poder obtener la calidad a través del camino, una serie de caminos que habría que seguir. Y uno de los más recurrentes en las diferentes metodologías es este que tengo acá en pantalla, que tiene que ver con que para poder obtener esta situación de la calidad, pues tendríamos que empezar primero por analizar, ¿no? Analizar lo que hacemos. Y aquí es donde empezamos a involucrar mucho pues nuestro papel, porque parte de
cuando nosotros en recursos humanos trabajamos lo que tiene que ver con la descripción de puestos y la parte de desarrollar los propios perfiles de puesto, pues implicará también nuestra participación en analizar lo que se hace y tratar, por supuesto, en el siguiente paso de documentarlo, ¿no? Y implicará entonces documentar perfiles de puesto, implicará también documentar procedimientos, implicará también documentar métodos específicos de trabajo, implicará documentar de alguna forma lo que tenemos que hacer dentro de la propia organización. Y como parte también de ello, pues una vez que lo hacemos, generaremos una serie de registros, es decir, a partir de la planeación del trabajo, donde tendremos un montón de formatos, el siguiente paso pues tendría que ser también tener los registros, ¿no? Los registros son la evidencia del trabajo realizado, entonces cuando pensemos en el siguiente paso que es medir, pues la fuente que va a alimentar esos indicadores con los que vamos a hacer las métricas, pues por supuesto tendrá que ver con los registros o los datos que tenemos dentro de esos registros. Y después el siguiente paso será controlar. En el control implicará un análisis estadístico del comportamiento de esos datos, ¿no? Entonces, esto nos permitirá tomar decisiones a partir del comportamiento de ciertos indicadores dentro de los procesos que estamos trabajando. El siguiente paso es la mejora, ¿no? Y aquí es interesante plantearlo porque la mejora, o solamente podemos generar mejora una vez que el proceso está controlado. Si el proceso no está controlado y nosotros generamos una serie de acciones, pues obviamente no habría mejora. Tal vez lo que estamos haciendo es generar acciones correctivas para regresar el valor de un indicador a los rangos de aceptación planteados precisamente para ese indicador. Entonces tenemos mejora y por supuesto esto nos lleva a la calidad. Pensándolo de esta manera, la calidad siempre es el esfuerzo ese resultado, perdón, de un esfuerzo de muchas personas, ¿no? Una de las cosas que me gustaría centrar es que no puede haber un resultado de calidad cimentando cualquier sistema de gestión de calidad en una persona. Entonces implicará pues mucha sensibilización, implicará fomentar una cultura, por supuesto, orientada hacia la calidad para poder tener esto. Entonces, no vamos a tener calidad si no hay mejora, no va a haber mejora si no hay control del proceso, no va a haber control si no hay medición, no hay medición si no hay documentación y no hay documentación si no hay análisis. Como aquí bien lo plantea, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar un poco cuando implementamos un sistema de gestión de calidad, pues es definir la normalidad, identificar la normalidad y determinar cuáles van a ser las acciones, que pueden ser acciones correctivas, para regresar a la normalidad. Es decir, jugaremos con esos tres niveles, ¿no? La situación nos permitiría entonces planear a través de lo que entendemos como normalidad, por supuesto, mucho de esa normalidad estará establecida por procesos estandarizados y por supuesto por normas y determinar cuándo pasa o cuándo puede presentarse la normalidad y generar una acción para regresar a esa normalidad. Y aquí plantea que el control de la calidad es principalmente el control de la variación y ahí empezamos a meter ciertos asegúnes donde nosotros como psicólogos podemos participar, ¿no? La parte interesante de ello es que tiene que ver precisamente con aspectos culturales o cultura dentro de la propia organización. En el entendido de que tiene que haber acompañado a todo el modelo de implantación, es decir, el modelo de implantación básicamente será ir cumpliendo con los estándares o con los puntos que marca cualquier norma y tendría que, repito, ir acompañado de un sistema de sensibilización para que las personas vayan participando y se vayan sumando activamente a la implantación de este modelo. Y parte de ello tendría que romper con ciertos esquemas de precisamente entender que a veces lo que nosotros consideramos como normalidad, pues es algo que no es normal, ¿no? Y a veces esta parte se va generando de esa forma, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor nosotros estamos tan acostumbrados a que
un contacto no tenga contacto, por así decirlo, y tenga los cables ahí pelones, ¿no? Y con luz, ¿no? Que puede generar una descarga eléctrica. Y bueno, pues eso para nosotros tiene 1 año, tiene 6 meses o tiene 8 meses. Y bueno, pues lo vemos como normal. Sin embargo, eso obviamente no es normal y esto implicará entonces que muchas de las cosas que estamos identificando dentro del proceso de trabajo no necesariamente están en apego a una normalidad, es decir, a una norma o a un procedimiento estandarizado o a un estándar. Y entonces también tendríamos que estar trabajando esta cuestión de sensibilizar para empezar a identificar el apego al cumplimiento de cualquier normatividad. Entonces, creo que es importante que resaltemos ese punto en el entendimiento de que cuando empezamos a trabajar esto, y en mi experiencia, pues estamos tan acostumbrados a hacerlo de esta forma que, repito, será necesario esta parte de sensibilización, ¿no? Porque la gente dice, bueno, yo llegué así se hacía, así se hace y así lo sigo haciendo, pero no necesariamente, repito, es esta forma en que deberíamos estarlo trabajando, ¿no? Dentro de cualquier modelo, en este caso son modelos de calidad total o modelos de competitividad. Por ejemplo, el que tenemos acá en pantalla, y resaltando un poquito estos puntos, el modelo japonés que tiene como pilares, ¿no? De alguna forma, un impulsor que es el liderazgo, pero como parte medular tiene que ver con el enfoque estratégico, el enfoque de procesos y la parte que tiene que ver con las personas, es decir, con los recursos humanos. Esto implicará para cualquier persona que desee o quiera implementar, repito, un sistema de gestión de calidad, pues tendrá que cuidar el aspecto de las competencias, el aspecto de los conocimientos, el aspecto de las actitudes para poder desarrollar precisamente este punto, ¿no? Ahorita platico un poquito de esto, nada más quisiera resaltar el siguiente, que es igual el modelo de Estados Unidos, que es el modelo Malcolm Baldrige, que también, si se dan cuenta, plantea liderazgo, plantea un enfoque estratégico, en este caso resalta el enfoque al cliente, el enfoque a procesos y también la parte que tiene que ver con los recursos humanos, ¿sí? Y retomo lo que decía. ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues porque nosotros de alguna forma tenemos que cuidar que el personal tenga las competencias necesarias para ejecutar una tarea, ¿no? Aquí nosotros tendríamos que estar diferenciando que cuando nosotros implementamos este sistema de gestión de calidad, lo que tenemos que cuidar o lo que queremos cuidar es que los errores vayan a cero y las fallas van a cero, perdón. Asociando los errores al comportamiento humano y la falla asociada al comportamiento, por así decirlo, de las máquinas, de los equipos, ¿no? Entonces, y si resaltamos esta parte de los errores, pues vamos a tener 3 tipos de errores. Errores por impericia, errores por imprudencia y errores por omisión, ¿no? Entonces, si identificamos los errores por impericia, pues tendría que ver precisamente con esta situación de la falta de un conocimiento o la falta de una metodología o de un método, una técnica para ejecutar la tarea. Por eso, cualquier modelo lo que va a implicar o lo que va a trabajar es entender muy bien la parte de la que hablamos hace ratito, de la documentación y de la estandarización. Y es aquí donde entra en juego, pues, repito, nuestro papel para poder trabajar esta situación de diseñar o de desarrollar mecanismos que nos permitan tener actualizados, pues, desde la parte que viene del diseño del puesto, la instrucción del puesto, el perfil de puesto y, por supuesto, con la idea de poder establecer, esta situación de estandarización, pues asociarlo a mecanismos de evaluación, ¿no? Que nos permita evaluar el desempeño y evaluar los resultados, ¿no? Y también un elemento que tendríamos que estar integrando tendría que ser, pues, el cuidado de los ambientes laborales para poder, obviamente, mejorar este ambiente y cuidar la no afectación de la calidad de vida de las personas que trabajan dentro de esa organización en términos generales, ¿no? Obviamente, si un trabajador desconoce, pues puede cometer errores. Si un trabajador no tiene la técnica, pues puede cometer errores. Si un trabajador
no tiene la actitud necesaria, pues puede también o generar una acción que puede ser imprudente y que puede afectar el proceso y, por supuesto, la calidad de vida, ¿no? En este caso, de los propios clientes. Esto entonces implicará que si entre más controlado nosotros vamos a tener un proceso de trabajo, cuidando, por supuesto, esta parte que tiene que ver con el comportamiento de las personas, como si nosotros nos volteamos a ver y si nosotros nos identificamos, vamos a ver que todos somos diferentes y que tenemos de alguna forma como seres humanos alta variabilidad, y aquí lo que se plantea es tratar de estandarizar esa variabilidad, ¿no? O sea, llevarlo a un plano que nos permita cierto control. Y repito, entre más controlado tengamos el proceso, pues menor grado será de variabilidad en el resultado de los procesos que estemos trabajando. ¿Okay? En el modelo de nuestro país, de México, se conoce como modelo nacional para la competitividad. Estas modificaciones se hacen en 2012 y luego se reafirman en 2016. Y bueno, tiene que ver precisamente también como cualquier premio de calidad, donde acá los elementos interesantes, bueno, pues que podríamos estar sumando, es el análisis del entorno y la parte que tiene que ver con capacidades organizacionales, que se centra lo que tiene que ver con las personas, con que tiene que ver con sus conocimientos, con sus competencias, con sus actitudes. Si lo vemos desde una norma de calidad, que por ejemplo puede ser la norma ISO, en su versión 2015, que es la que está vigente, entonces ahí tendríamos que identificar y resaltar. Repito, tendríamos que participar en todo, ¿no? O sea, técnicamente hay elementos de implantación y eso, repito, tendría que ver en qué papel estamos jugando, como un asesor directo de la implantación, ¿no? O como un integrante de un equipo dentro del proceso que también tiene que ir apoyando este modelo de implantación. Entonces, si lo vemos como asesor directo, pues entonces tendríamos que estar cuidando la implementación de cada punto de la norma, que de eso se trata la implantación del modelo, es decir, asegurarnos que lo que pide la norma se cumpla, ¿no? Ya sea en un estándar, sea en alguno de los principios. Y si no, bueno, pues entonces estaríamos en áreas fundamentales para implementar ese modelo, que son áreas asociadas a lo que decíamos, a lo que tiene que ver con reclutamiento y selección y obviamente lo que tiene que ver con inducción, capacitación y desarrollo de personal, que estas son las áreas que muchas veces hacen esta función de sensibilización, de cuidar la parte que tiene que ver con el cumplimiento y el apego a, por ejemplo, estándares de competencia o el cumplimiento a ciertos enfoques de los perfiles y obviamente seguir esta situación que nos permita estandarizar ese proceso. Aquí en la norma ISO nos plantea pues, obviamente diferentes puntos. El que nosotros tendríamos que resaltar pues, es el punto número 7, que es el soporte de procesos, que básicamente lo que nos establece es la integración de los recursos, entre ellos los recursos humanos, ¿no? Y tendríamos que ver dos cosas en el sentido de las competencias y la concientización, es decir, la sensibilización del personal para participar en el modelo. Algo que yo, cuando me toca la experiencia de poder trabajar en la implantación de un modelo, a mí me gusta que aparte de que las personas identifiquen cómo tienen que integrarse dentro del proceso, además comprendan dos cosas, es decir, que la calidad es resultado de todos y que además cada persona debe convertirse, por así decirlo, en un auditor interno que nos esté retroalimentando regularmente, que nos esté informando de cuando se presente alguna no conformidad, es decir, cuando se presente el incumplimiento de algún punto de la norma, para que pues generemos una serie de acciones correctivas que nos permitan entonces ya estar en ese cumplimiento. Eso es interesante porque no siempre pasa, es decir, aquí cuando nosotros trabajamos en esta implantación del modelo, regularmente hay un periodo de muchísimo esfuerzo, hay un periodo de muchísimo trabajo
y la gente va asociando calidad a más trabajo, va asociando calidad a tiempos extras, va asociando a conflictos, ¿no? Por todo lo que implica la implantación de modelos. Si alguien lo ha vivido, alguna vez se da cuenta que es un proceso desgastante y que lo que tenemos que trabajar acompañado todo esto y en esta parte de la sensibilización es que, si bien es cierto que es un proceso complicado al principio, porque no se trata tampoco de suavizarlo, es un proceso de desgaste, y que de alguna forma ese proceso de desgaste se va aligerando la carga cuando se va diluyendo en prácticamente todos los integrantes de la organización, ¿no? Es decir, si implantar el sistema de gestión de calidad pretende una acreditación o pretende una certificación, se centra en pocos integrantes de la organización, por supuesto, pues será mucho más pesado. Entonces, en la medida que se vaya diluyendo, lo vamos a ir facilitando, y esto a su vez pues nos permitirá de alguna forma trabajar. Para mí, creo que lo primordial no debería ser buscar una acreditación, el buscar una certificación o el buscar un premio a través de un modelo de calidad total, sino que la prioridad debería ser la implantación del propio sistema de gestión de calidad, y como resultado obtendremos ese premio, ¿no? Y que además se vaya trabajando, porque esto que hablaba de que en esta etapa puede ser muy pesado, pues es porque a veces se trata de actualizar, se trata de documentar muchas cosas que no tenemos y que implica esta parte y este desgaste. Entonces, si nosotros vamos revisando permanentemente para que nuestra documentación organizacional esté actualizada, esté vigente, pues creo que iremos trabajando mucho menos, ¿no? Dentro de este esquema que platicábamos como el elemento que hablaba Belis Donabedian de el componente humano, que tiene que ver con que las personas tengan esta disposición, ¿no? Podríamos pensar que la persona sabe cómo hacerlo, la persona puede hacerlo, la persona quiere hacerlo, y a lo mejor ahí tenemos algunos elementos que no necesariamente, dependiendo por supuesto del aspecto de la propia cultura. Hay que trabajar 3 sistemas, por así hablarlo, dentro del propio proceso de implantación. El primero es un sistema ideológico y que va asociado a mucho sentido de pertenencia. Un poquito tendríamos que hablar estos elementos de motivación y de pertenecer, ¿no? Esta sensación de sentido de pertenencia a una organización, donde tendríamos que estar rescatando mucho de lo simbólico que representa en términos filosóficos la propia organización, ¿no? Creo que como psicólogos tenemos esta de alguna forma facilidad para generar algún compromiso con la propia organización a partir de, si se me vale un poco la palabra, del enamoramiento con esta filosofía organizacional, ¿no? Donde pues obviamente tendríamos que estar resaltando pues las creencias, los propios valores organizacionales que tenemos. Si tenemos el lema, el propio logotipo, si tenemos hay organizaciones que tienen himno, pues toda esta parte, echamos mano de todo lo que existe para trabajar en esta parte de asociar y de vincular a la persona no sé si a lo mejor la palabra suena fuerte, pero al amor a su propia organización. Eso nos da cierto compromiso y por supuesto cierta participación activa de parte de las personas en la implantación de un modelo de gestión. El siguiente, bueno, tiene que ver con un sistema sociológico, que aquí creo que es importante lo que hemos estado resaltando, donde tenemos que diseñar muy bien unos esquemas de documentación de lo que se hace dentro de las áreas de trabajo y a través de los propios perfiles del puesto, pero también esta situación de establecer caminos que nos permitan evaluación del desempeño, que nos permitan
identificación de KPIs, que nos identifican algunos recompensas para que la calidad en este caminar, pues también no solamente beneficie a la organización, no solamente beneficie a un cliente, sino que también se vea beneficiado quienes trabajan adentro, ¿no? Entonces, esto implicará, por supuesto, que tal vez a lo mejor mucha gente no lo comparte, es una expresión tal vez mía, que yo considero que no habrá satisfacción de un cliente externo si no hay la satisfacción de un cliente interno, ¿no? Es decir, mientras el trabajador esté con una serie de carencias, ¿no? Cuando tenga cierta precariedad laboral, cuando tenga precisamente este resentimiento, pues seguramente buscará en la ejecución de su tarea alguna revancha que podría estar asociada a una mala calidad, o una mala percepción de calidad para el cliente, ¿no? Y el otro, pues obviamente tendrá que ver con nuestra participación en la actualización y en la documentación de lo que implicará, por una parte, la organización del trabajo, procedimientos, otra vez perfiles, ¿no? Toda esta situación de tenerlo documentado, pero también generar irlo haciendo cada vez mucho más específico, de tal manera que no solamente tengamos estos perfiles de puesto, sino que además nos lleve a la situación de establecer protocolos de actuación en diferentes partes de los procesos, ¿no? La situación que tiene que ver también con considerar toda la parte de las condiciones físicas de trabajo para identificar todos los posibles riesgos asociados a una tarea y por supuesto cuidar que la persona no se vea afectada en su calidad de vida a través de propiciarle, o de entregarle y de facilitarle procesos de desarrollo por un lado, y por supuesto la entrega de todos los equipos de protección personal que implica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que si asociamos estos tres grandes modelos donde el papel del psicólogo es muy importante, que me parece que en los tres, nos puede llevar a una serie de situaciones que facilita una conducta mucho más orientada a los aspectos de calidad, ¿no? Desarrollando tres enfoques que son básicos dentro de cualquier modelo, que es el enfoque al sistema, ¿no? Que es el enfoque a procesos, que es el enfoque sistémico, el enfoque a las personas, a los clientes, ¿no? Y el enfoque a lo estratégico. Si revisamos esta gráfica dentro del esquema planteado aquí en esta diapositiva, ¿no? Creo que resume lo que hemos estado platicando en términos de análisis de proceso, de estandarizar, ¿no? De definir la normalidad, los límites y cuándo una acción puede estar fuera de sus límites y puede ser considerada como anormal o puede ser considerada como no conformidad o puede ser considerada como un modo de fallo, pues entonces ahí tendríamos ya que estar planeando la acción. Esto implica tres grandes puntos. Primero, el gerenciamiento de la rutina, luego el gerenciamiento de la normalidad y después el gerenciamiento de la mejora. Siempre que hablemos de esto, vamos a hablar de cuestiones muy asociadas a la conducta, muy asociadas a la actitud. En mi experiencia, la dificultad muchas veces no es establecer, por ejemplo, ahorita que hablamos del equipo de protección personal, no es definir bajo qué condiciones de trabajo se ejecuta la tarea y cuál es el equipo de protección personal necesario para ejecutar esa tarea, ¿no? Eso relativamente, entre comillas, podríamos decir que es fácil. Lo que se complica un poco tiene que ver con ejecutar esa tarea en el apego a esa normatividad. Y es ahí donde entra la actitud de las personas. Porque, y aquí es donde toma relevancia el aspecto de la sensibilización, porque pues muchas veces pueden tener todo el equipo, pueden tener todos los instrumentos, sin embargo, pues no los van a usar. Van a anteponer intereses personales, un casco pues que les aprieta, que los zapatos se les ven feos, que el cinturón no les queda, o sea, siempre hay una serie de situaciones en las que no, como situación de actitud, pues puede llevar, ¿no? Si revisamos incluso los accidentes de trabajo, muchos de ellos están asociados, por supuesto, a las condiciones inseguras, pero
el mayor porcentaje está asociado a los actos inseguros, que tiene que ver precisamente con esta situación de no usar estos equipos de protección personal. Entonces, eso va a implicar que tendríamos que estar trabajando en la documentación de un proceso y sensibilizar y capacitar para que se gerencie esa rutina. Una vez que gerenciamos esa rutina, pues entonces tendremos que empezar a identificar cómo se presentan estas anormalidades y gerenciar la aplicación, primero, la identificación, la evaluación, la auditoría, ¿no? Repito, dependiendo del modelo, la auditoría para poder establecer mecanismos de corrección y, por supuesto, después generar este aspecto de mejora, ¿no? Entonces, el ejemplo sería, si nosotros, por ejemplo, cada vez que a un niño que se acerca a comer, que llamamos a comer, le preguntamos, ¿te lavaste las manos? La respuesta es sí o no. Si es sí, pues pasa a comer. Si es no, tendrá que ejecutar una acción correctiva que será lavarse las manos. Entonces, si después de un tiempo haciendo esa rutina bajo ese punto de inspección, la respuesta es consistente en sí, 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 entonces se ha gerenciado la rutina, ¿no? Aquí nos podríamos pasar directo a gerenciar la mejora. A lo mejor ya el siguiente paso, una vez que es consistente la respuesta en sí, pues será que hay que ver la técnica de lavado, ¿no? Lo que aquí en la diapositiva marca, pues que hay que identificar la aplicación de acciones correctivas para poder entonces después gerenciar las acciones de mejora. A manera pues como de resumen, por así decirlo, voy a tratar de ir resaltando algunos puntos de lo que es el papel del psicólogo en los procesos de implantación de un sistema de gestión de calidad. Algunos los estuvimos ya medio comentando, pero ahorita vamos a resaltarlos en este. El primero tiene que ser con que cualquier modelo que vaya a ser implantado, cualquier norma, tendrá que tener de manera paralela un proceso de sociabilización, de sensibilización, donde sobre todo se cuide la parte de gestión del cambio. A veces cometemos el error de decir, se va a hacer esto, se va a hacer de esta manera, ¿no? O nos certificamos o trabajamos esto, y de entrada, como lo dice la autoridad, va generando una resistencia al cambio. Entonces, la calidad pues no se da por decreto, tendría que haber un proceso de sociabilización y seguramente en este proceso sociabilización, en este proceso de sensibilización, tendremos que estar cuidando que las personas tienen esta resistencia, en mi experiencia, la mayoría se da porque no tienen claridad de qué puede pasar. Entonces, a veces incluso se aprovecha de parte de algunos que podríamos considerar como trabajadores que tienen cierta influencia sobre los demás para plantear ciertos temores. Entonces, eso va a implicar que algunos trabajadores sientan miedo, ¿no? A mí me ha pasado, entonces es que nos van a correr. No los van a correr, simplemente alguien aprovechó para asustarlos y esto genera resistencia para poder avanzar en este proceso. Entonces, y que además, pues todos vivimos bajo esquemas de resistencia al cambio y es entendible que también existen ciertos temores, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también hay cosas sumamente arraigadas, ¿no? Repito que hay gente que dice, pues yo llegué, así se hacía y así lo voy a seguir haciendo. Entonces llevan 10 o 15 años o 20 años haciendo una tarea de una forma que, repito, no está pegada a un procedimiento, no está pegada a una norma, no está pegada a un proceso un protocolo de actuación, pues entonces tendría que ir modificándose para ejecutar. Y obviamente ahí tendríamos que estar también platicando con las personas para vencer esta resistencia. La siguiente es que pensamiento sistémico, y que es algo precisamente que uno de los pilares de lo que es el enfoque de procesos de la calidad, es que las personas tienden a no comprender su participación en la generación de valor dentro de un proceso. Es decir, identifican su tarea, pero no saben cómo su tarea genera valor para un producto o para un servicio final, ¿no?
Entonces, cuando uno trabaja también en esta sensibilización con este pensamiento sistémico, donde ellos identifican cómo colaboran para producir algo, llámese un producto, llámese un servicio, al final incluso tendríamos que cuidar estas cadenas cliente-proveedor en la generación de valor para el producto final. El tercer punto que también ya comentamos tiene que ver con la organización del trabajo, ¿no? Lo que implica el diseño de los puestos, lo que implica el análisis, la descripción, el propio perfil de puestos, el propio perfil psicológico establecidos de manera que nos permita un proceso de selección, de reclutamiento y selección lo más apegado a las características requeridas y por supuesto porque esto lleva y conlleva cierto tipo de estandarización, ¿no? La siguiente que también comentábamos tiene que ver, y la resalto en términos de que como psicólogo tenemos que cuidar mucho que lo que estamos buscando como organización, este logro de los objetivos, el bien común, este logro de utilidades, ¿no? Pues no vaya en contra de la afectación de la calidad de vida de los trabajadores. Y sobre todo en el sentido de que pues se vaya satisfaciendo sus necesidades para que esta satisfacción de los trabajadores, por eso es necesario que el implantar estos modelos se vaya acompañando de evaluaciones constantes del clima organizacional, pues se vea reflejado así como una condición de que si hay satisfacción del trabajador, pues encontraremos satisfactor en los clientes o en los usuarios. El siguiente estaríamos hablando de estandarización de procesos, que es precisamente la parte que tiene que ver con esta situación de llevar incluso a una condición de elaborar protocolos de actuación que nos permita estandarizar. Entonces, si lo vemos, pues es un punto difícil por la variabilidad que tenemos, pero tenemos que llegar a ese paso, a este nivel, donde el comportamiento de nosotros tendría que estar asociado, por supuesto, al apego de una forma de comportarnos. Y esto tendrá que ver, pues, no solamente con la forma de vestir, sino también con la forma de hablar, ¿no? Con la forma, con el lenguaje que utilizaremos, incluso hasta los ademanes que tenemos que ir cuidando para poder estandarizar esos procesos. Y pues está por demás decirlo que en esta variabilidad, pues vamos a encontrar gente que no va a tener esa disposición al apego a un comportamiento, ¿no? Otro elemento interesante es que el psicólogo puede participar muchísimo en fomentar la mejora del ambiente de trabajo. Desafortunadamente, a veces encontramos ambientes muy adversos, ¿no? Donde incluso con un nivel de estrés muy alto, donde me ha pasado que encontramos pues, un alto grado de estrés y un alto grado de somatización de esas condiciones en las que se trabaja, ¿no? Donde la gente está permanentemente afectada y que además lo está reflejando a través de ciertas enfermedades y encontramos que hay pues incapacidades, regresa uno y se va otro y así están casi todo el tiempo. Y tendría que ver con esta situación de ambientes sumamente estresantes, ¿no? Otro elemento importante donde puede trabajar el psicólogo, donde puede integrarse muy bien, ¿no? En esta parte, pues es fomentar la comunicación de trabajo en equipo, donde si el enfoque de la calidad de procesos, pues comprender muy bien lo que hablamos hace ratito de las cadenas de generación de valor y donde estableceríamos este punto de comunicación entre la cadena cliente-proveedor para poder incluso disminuir muchos conflictos, ¿no? Hay como que establecer estos acuerdos de gestión donde yo he visto cómo hay áreas que están peleadas, ¿no? Y el pleito no es porque no se quieran como personas, sino el pleito es porque el área que es proveedor entrega diferente a como los necesita el área usuaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú requieres un informe y te lo deben de entregar los 3 primeros días del mes, te lo deben de entregar en Word, y entonces el área que te lo manda, pues te lo manda 6, 7 días después, te lo manda
en Excel o te lo manda en algún otro programa y te implica un retrabajo. Y además implica un esfuerzo porque tienes que estar hablándoles por teléfono, tienes que estar mandando correos, tienes que estar presionando para que cumplan con lo que deberían de cumplir sin ningún problema. Esto entonces se establece precisamente estos esquemas de comunicación y de facilitar el trabajo en equipo a través de estos acuerdos de gestión y va facilitando. Y obviamente se disminuyen las broncas, se disminuyen los conflictos porque el conflicto tiene que ver con esta situación, ¿no? Otro punto donde he visto conflicto es cuando no está definida una tarea y esa tarea queda en el aire y pues nadie quiere hacerse responsable y entonces también ahí se empieza a generar un poco de conflicto. Por eso es importante que todas las tareas estén repartidas o asociadas a un puesto. Y la última tiene que ver con el desarrollo de la gerencia, ¿no? A través de que nosotros facilitemos la parte de asociación para que exista mecanismos organizacionales que facilite la adquisición de ciertas competencias en los directivos, es decir, ciertas competencias de liderazgo, ¿no? Es importante. Tenemos estilos de dirección o muy tendiente a lo autocrático o muy tendiente a lo democrático, ¿no? Hay jefes que tienen la facultad de integrar equipos, pero en su contra. Entonces, pues de aquí de lo que se trata es que les empecemos a fomentar, no solamente dentro de la organización, sino además con una serie de ideas, ciertas competencias que permitan incluso en un momento dado esta idea de ir avanzando y de ir fomentando como ciertos cuadros de reemplazo, es decir, podemos ir fomentando ciertas competencias en el líder, pero además formando estos líderes que van a llegar o directivos que van a llegar a ocupar esos cargos. Eso en resumen, con lo que podríamos estar hablando. Voy a dejar de proyectar y Sergio, si quieres, acá le paro y platicamos un poquito si hubiera alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. Estoy a la orden para escucharlos y tratar de responder. Muchas gracias, Toño. Pues tenemos ahí algunas preguntas. Muy interesante todo el planteamiento, como lo presentas con los modelos y todo. Y cómo esta cuestión de la cultura de calidad, ¿no? De alguna manera que entiendo que no es siempre del todo entendida por las organizaciones, ¿no? Hay una pregunta en particular que tomaron nota al parecer, que tú dijiste, ¿cómo hacerle? Bueno, tú señalabas que se debe de estar más enfocado en la mejora que en la certificación. Más o menos, creo que fueron tus palabras más o menos textuales. ¿Cómo hacer para que, digamos, que el cliente de la organización o individuos o grupos se puedan enfocar más en, digamos, que en el concepto de mejora que en el resultado de la certificación, que es el obtener el acreditamiento, ¿no? Como en tu experiencia, supongo que esa es la pregunta, ¿cómo hacerle para eso? Gracias, Sergio. Ese precisamente tiene que ver mucho con lo que platicábamos, porque, miren, no quiero decir que la mayoría, ¿no? Pero muchas organizaciones lo que hacen es que toman la norma y van palomeando por punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la norma dice que debes tener un programa de trabajo, pues elaboran un programa de trabajo, ¿no? La norma dice que deben de tener tal cosa, pues lo van haciendo. Y la implementación de un sistema de gestión de calidad no debería ser así, sino tiene siempre ir acompañado de esta sensibilización, entendiendo de que primero comprendiendo cada persona que su actuación, que su puesto contribuye en generación de valor, por un lado, al cumplimiento de la misión de la organización, pero por otro lado, a la satisfacción del usuario, ¿no? Y esto pasa mucho cuando los procesos son procesos de soporte, es decir, cuando no necesariamente tocan un cliente externo. Entonces, ahí lo que se puede trabajar mucho es esta parte de sensibilizar al personal para ver cómo contribuyen finalmente para que un cliente vaya satisfecho y identifiquen esta situación.
por un lado. Por otro lado, hay que identificar la acción de mejora, porque a veces nosotros determinamos que, por ejemplo, hay una norma que te dice que tienes que tener 3 reuniones al mes, ¿no? Pensamos que es una norma oficial mexicana. Y tú llevas 6, 7 meses sin reunirte. Entonces, entonces cuando uno llega como auditor, uno llega como evaluador, la gente dice, pues yo llevo 6 meses sin reunirme, pero ya me reuní este mes, ya hice las 3 reuniones, ya mejoré. No es mejora, porque en realidad cuando hay una norma que te está estableciendo una acción, pues estás obligada a hacerla, ¿no? Entonces, lo que hiciste es una corrección de algo que debías de haber seguido y no una mejora. Entonces, ahí vas generando esta separación, y una vez que nosotros cumplimos con lo que técnicamente está normado en una ley, en una norma, en un procedimiento a ejecutar, pues entonces sí empezar a fomentar a través de la situación de trabajo en equipo. Cualquier autor que uno revise pues tiene que ver precisamente con el análisis de lo que hacemos mediante la integración de equipos para ver cómo lo llevamos a este plano de mejora, ¿no? Y este plano de mejora yo plantearía 2 elementos. Obviamente que se vea reflejado para el cliente, que se vea reflejado en costos, ¿no? Para la propia organización, pero también que se vea reflejado en algunos beneficios, no quizá económicos, sino beneficios en términos de pues, menos trabajo, menos retrabajo, menos presión para quien está como parte de ese proceso de trabajo, ¿no? Sí, a lo largo de la conferencia tú planteaste varias veces este aspecto, ¿no? Del beneficio que puede tener para quien genera el proceso, el servicio, quien es creo le llaman el propietario o el responsable del proceso, ¿no? De Correcto. cada uno de los diferentes procesos. Tenemos otra pregunta de Cristina, dice que es conveniente entonces dentro de la organización tener en claro cuál es la cultura de la organización para poder enrutar adecuadamente la captación del talento humano a la hora del reclutamiento y selección, como Sí. mejoras en la calidad. Ajá. Sí, indudablemente. Yo creo que algo que, por lo menos en mi experiencia, es que un trabajador que no tenga apego porque no tiene identificación con los valores y la filosofía organizacional, son no solamente los que no participan, sino a veces los que más bloquean, ¿no? Porque incluso no ven ningún beneficio, lo ven como complicado, ¿no? Lo ven como más chamba, lo ven como algo que les está restando tiempo. Y en realidad cuando tú implantas un sistema de gestión de calidad, lo que estás buscando no es facilitar, ¿no? Es hacer las cosas más sencillas, a veces mucho más rápidas y a veces mucho más baratas, más económicas en términos de que pues eliminas retrabajos, eliminas desperdicio, porque a veces hacemos cosas que no agregan valor para nadie, no agregan valor para el cliente, no agregan valor, y sin embargo se vienen haciendo porque así estamos acostumbrados a hacerlo. Yo he encontrado gente que me dice, pues es que yo llegué así se hacía, ¿no? Y así lo voy a hacer, llevo 10 años haciendo, no tengo por qué cambiarlo, pero está completamente ajena a lo que un procedimiento dice o ajena a un formato. Otro aspecto interesante es que a veces también pareciera ser que todo es impulsar, pero también a veces hay que frenar, ¿no? Porque, por lo menos en mi experiencia, hay gente que tiene mucha iniciativa y esta iniciativa la transforma en propuestas que no necesariamente se apegan a un procedimiento estandarizado. No sé si me explico. O sea, crean formatos, ¿no? Ponen sus controles, ¿no? A veces llevan galletas y llevan café y llevan dulces, y entonces le dan al cliente un dulcecito y lo personalizan. Pero como es una acción aislada, es una acción de una persona, lo que genera puede ser una expectativa y una desilusión, ¿no? Sí, porque al final la gente va a decir, bueno, pues es que antes me daban un dulce y ahorita no me dan nada, ¿no? Entonces también hay que frenar esa parte porque pensamos que a veces la mejora es hacer más cosas y más caras y no necesariamente de lo que se trata a veces es de simplificar y de no agregar cosas. Repito, a mí me ha pasado que me dicen, ya tenemos este proceso que tenía 25 pasos, ya lo mejoramos, ¿no? Ah, ok. Y vas y lo revisas y ahora tienen 50 pasos, ¿no? Porque la mejora fue hacerle más,
meterle más cosas y no. Y a veces eso se va a tiempos prolongados, ¿no? Y actividades que no tienen ningún sentido porque no le agregan valor al usuario. Entonces, por un lado hay que frenar y por otro lado hay que orientar y siempre como pilar la filosofía de la organización porque nos genera un compromiso a esos valores, ¿no? Alineamos nuestros intereses personales a los intereses organizacionales. Recuerdo, ahorita te hago alguna otra pregunta, pero recuerdo que en alguna ocasión, y hace años, me comentabas que en algún hospital, o clínica, algún médico directivo te comentaba que estaban haciendo mejoras porque ahora en la sala de espera habían puesto pantallas, ¿no? Para que los pacientes, mientras esperaban su cita, podían ver noticiero, o en fin, cualquier otra cosa. Recuerdo que me mencionaste, pues él pensaba que estaba mejorando, pero en realidad era un paliativo para enmascarar un proceso que diríamos que es vital, que es el tiempo de la consulta, etcétera, y el manejo de la agenda, de una manera que no desperdicie tanto el tiempo del paciente, pero que ellos lo concebían honestamente como una mejora, porque iba a estar más cómoda la gente, pero no pensaban en que lo que había que hacer era ajustar más la agenda y cumplir y tener, digamos, una flexibilidad de tiempo, porque se entiende que son servicios, pero no así como que una hora después, ¿no? De la cita. Así es. Y es curioso cómo lo pueden concebir como una mejora, ¿no? Sí, y además, sí, porque lo que la gente, habría que ver, porque igual querían eso, pero no necesariamente, ¿no? O sea, que tú pongas una pantalla con una información, con un programa de televisión, no necesariamente es lo que la gente está esperando, ¿no? Pues si es un servicio de urgencia, pues igual quieres información de cómo está tu paciente adentro y no necesariamente estar viendo la televisión. Igual te ayuda a distraerte, pero no es la esencia, ¿no? Entonces, podríamos pensar que esto que entenderíamos como un valor agregado, podríamos considerarlo siempre muy bien estudiado, porque todo valor agregado regularmente tiene un costo y de algún lado se tiene que financiar. Entonces, alguien lo tiene que pagar al final de cuentas. Entonces, que ese valor agregado sea cuando las necesidades están satisfechas. Si no puedo poner una tele, sino si lo que la gente quiere primero, pues es puntualidad en su atención. Ok. Y otra que ya es más mía también es, llegó un momento en que hablabas en términos de las competencias del profesional de la psicología y decías, se supone que tenemos la facilidad, o sea, tenemos una facilitación profesional para el manejo de estos aspectos actitudinales, motivacionales, conductuales. Pero yo creo que muchas veces no pensamos que esa facilidad, suponiendo que la reconocemos o la identificamos, también implica una responsabilidad, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que a veces, como bien tú lo dices, no dimensionamos las habilidades y las capacidades que tenemos como resultado de una formación académica, en este caso a través de una carrera que es psicología, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, tenemos una apertura, ¿no? Y esto facilita mucho la comprensión, ¿no? El entendimiento y el apego a una organización. Eso creo que nos facilita mucho, sobre todo en áreas tan sensibles en las que podemos participar, ¿no? Capacitación, reclutamiento, selección. Creo que por ahí puede ir muy fuerte el apoyo que puede hacer un psicólogo a la implantación de un modelo, ¿no? En términos de lo que estamos hablando de cultura. Y el otro, pues tal vez, digo, perdón, bajo suena raro, pero que me ponga como ejemplo, es pues, formar precisamente esta posición técnica, ¿no? O sea, no solamente esta parte de sensibilizar o de capacitar, sino ya ponerte en la parte de ser auditor, ¿no? De ser auditor líder, ¿no? De ser cinturón verde, cinturón negro, o sea, ya técnicamente ya ser una persona que está preparada para implantar ese modelo. Y en ese sentido yo creo, regresando al profesional de la psicología, al menos potencialmente, digamos, como en el caso de los auditores de norma 035, tendríamos que estar más capacitados en ese sentido
que un ingeniero industrial o un ingeniero de formación en maestría en calidad, ¿no? O un administrador, siempre y cuando se rescaten y se cultiven esas competencias profesionales, ¿no? Sí, fíjate que, digo, hablamos de positivo, no quiero hablar como verlo como un punto negativo, porque no es un punto negativo, pero si le buscamos algo que podemos adolecer, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Que a veces desconocemos el cumplimiento de normas, ¿no? Entonces, estamos en recursos humanos, sabemos mucho técnicamente de lo que es el área, pero desconocemos el cumplimiento de las normas. Y creo que eso puede ser salvado fácilmente, ¿no? Pero pues tenemos muchos otros elementos que pueden resaltar esta parte positiva en la implementación de cualquier modelo, ¿no? Claro. Pues, Toño, muchísimas gracias por tu participación. Se me pasó al momento de presentarte que tú estuviste dentro de tus funciones profesionales en la coordinación de calidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Es correcto, sí. Y estuviste como responsable de muchas cuestiones en el hospital, bueno, a nivel de todo el sistema, ¿no? De todo el sistema, sí. Es correcto. Bueno, pues Toño, pues muchas gracias. Gracias por tu participación. Mucho gusto. Espero que la audiencia haya disfrutado y tomado elementos de esta conferencia y que además pues se seguirá difundiendo porque queda ahí en el Facebook, ¿no? Ya sabes lo que se sube a la red, pues ahí queda siempre. Así es. ¿Okay? Así es. Pues muchas gracias, Toño. Saludos hasta tu querido Querétaro. Saludos a todos en casa. Y muchísimas gracias. Y a los demás que nos acompañaron esta noche, muchísimas gracias por su atención y estamos allá al pendiente de los siguientes eventos que tenemos programados. Gracias, Toño. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.